Ser podcast. El Watergate supuso un antes y un después en la América moderna. El cine lo ha retratado desde muchos puntos de vista, la televisión no tanto. Por eso viene ahora Julia Roberts a poner las cosas en su sitio con Gaslit, la serie en la que interpreta a la mujer del fiscal Mitchell. Aprovechamos para hacer un repaso por esa época, para repasar los últimos estrenos y para ver cómo se las apaña Viola Davis haciendo de Michelle Obama. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other. Abrimos sección de televisión y nosotros somos de pegarnos a la actualidad. Vamos a hablar de escuchas ilegales, Dani Garrán. Periodismo, Hashtag periodismo. Sí, pero Margarita Robles no está invitada, es el pequeño detalle que tenemos. Margarita, no lo siento. vamos a hablar de Pegasus, vamos a hablar de otro de los casos de escuchas todavía más famoso, un poquito más famoso, en este caso, que es el caso Watergate. Exactamente. Y que Paquita diría que esto ha existido de toda la vida de Dios. Exactamente. De toda la vida de Dios. Y lo vamos a hacer además desde el punto de vista de personajes olvidados, o mejor dicho, silenciados, de ese escándalo de espionaje en el que Nixon estuvo implicado. Tenemos una serie que lo hace centrándose en una mujer clave en este asunto. Fue Martha Mitchell, que fue víctima de un maltrato que da título precisamente a esa serie, Luz de Gas, Gaslit. Gaslit. Stars Play ha estrenado esta visión moderna del caso Watergate, que se centra en los inútiles subordinados del presidente, pero sobre todo, como dices, en la arrolladora figura de Martha Mitchell. Ella era la esposa del fiscal general y jefe de la campaña de Nixon, John Mitchell, y fue quien hizo saltar la alarma de la implicación de Nixon en el escándalo. Ese suceso, como sabemos, desencadenó una investigación sin precedentes que reveló lo lejos que había llegado la Casa Blanca para poder espiar a periodistas y rivales políticos. Pese a que pertenecía a la clase adinerada y que era habitual en platós de televisión y revistas, a Martha Mitchell se la desprestigió y desacreditó públicamente. Las elecciones se celebran en 8 meses, Martha. Si eres capaz de mantener la boca cerrada durante 8 meses, todo irá bien. Si quieres una mujer calladita, búscate a otra o cásate con el retrato que me hice pintar para ti, que nunca me agradeciste. ¿Quieres saber la verdad? No hay ninguna conspiración contra ti. No hay una confabulación oculta. Lo que pasa es que caes mal a la gente. Por eso no podemos volar en el Air Force One. El podcast Slow Bar, que analiza el caso Watergate con estos personajes olvidados o silenciados por la historia, es el punto de partida que Robbie Pickering, showrunner de Mr. Robot, usó para crear esta serie que hace justicia a Martha, o Martha, como la escuchamos, esta mujer tan carismática. Julia Roberts demuestra pues todo su talento interpretativo. La verdad es que está fantástica en esta serie, poniéndose en su piel, mientras que un irreconocible Sean Penn interpreta a su marido, mano derecha de Nixon. Oye, yo que Reagan pensaría que ¿por qué siendo tan encantador y noble como soy en el sur me machacó un supuesto mentiroso y farsante como Nixon? No es ningún misterio, al menos no para la población de Pine Bluff. Pusieron su fe en Nixon y a cambio ganó la presidencia para ellos, y ahora todo lo que hace se diría que es una confirmación de su fe. ¿Y qué si tuvo que revolcarse en el lodo para conseguirlo? Hasta Cristo tuvo que lavar pies sucios. ¿En serio estás comparando a Dick Nixon con Jesucristo? No. Jesucristo no pasaría de las primarias republicanas. Maravilla. Los diálogos maravillosos, Bueno, pues hasta ahora lo cierto es que no habíamos visto retratado este momento político en la televisión, pero sí que es cierto que el Watergate pues tiene su propia filmografía propia, ¿no? Vamos a hacer un repaso por esas películas que han retratado este escándalo con ayuda del archivo de Elio Castro.
La primera película que reflejó el caso Watergate, solo unos años después de que estallara, fue Todos los hombres del presidente, dirigida en 1976 por Alan J. Pakula y protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford. Comienza con la llamada que la policía de los vigilantes del edificio Watergate recibieron en junio de ese año. Alguien estaba dentro de una de las oficinas, la del Partido Demócrata. En principio parecía un robo sin importancia, pero 2 reporteros del periódico Washington Post comenzaron a investigar. Un momento, he hablado con un abogado que conozco en Miami. Dice que 4 de los detenidos son de allí. González, Martínez, Starkis y... Baker. Eso, Baker. Y además los 4 estaban metidos hasta el cuezo en la CIA. ¿Los 4? Sí, los 4, hijo. Te equivocas. Solo uno admitió que era de la CIA y la CIA lo niega. Dicen que ni siquiera lo conocen, que no los han visto nunca. Ya, pero sería de tontos pensar que con semejante equipo y tantísimo dinero, no sé, que trabajaran por su cuenta. Alguien les hizo el encarguito. No me interesa lo que imagines, me interesa únicamente lo que sabes. Y lo que no sabemos es por qué quisieron entrar en Watergate. Todos los hombres del presidente solo cuenta los primeros 7 meses del escándalo Watergate. Termina cuando Nixon es reelegido para un segundo mandato y los periodistas siguen investigando sin descanso. Redford y Hoffman fueron los actores encargados de ponerse en la piel de estos 2 reporteros, que se dedicaban a la información local y que gracias a sus artículos se convirtieron en unos iconos del periodismo mundial. Barrunto que hay alguien de la Casa Blanca pringado hasta el cuello. Ya no es un simple suceso, es algo de ámbito nacional. Necesitamos un especialista en política. No les gustaría. Están todos ocupándose de las elecciones primarias. Además, ese chico pierde el culo por el asunto. Solo lleva en el periódico 9 meses. No me fío de él. Tiene ambición. Ha escrito algo que valga la pena. Las guarradas de los bares. No tiene experiencia. Sacó muchos trapos sucios. Chorradas, reportajes de 3 al cuarto. Escucha, se está matando el pobre chico. Los 2. Howard, tienen hambre. ¿Te acuerdas cuando estabas así? Todos los hombres del presidente consiguió 8 nominaciones a los Oscar de 1977, pero solo ganó 4, entre ellos el de Mejor Guión y el de Mejor Actor Secundario para Jason Robards, que interpretaba al director del Washington Post, Ben Bradley. Oliver Stone recreó años después, como si fuera una tragedia clásica, la vida del presidente Nixon, de ese hombre hundido en su propia ambición y en su sed de poder. Lo hizo en Nixon, película biográfica estrenada en 1995, en la que mezcló imágenes en blanco y negro y en color, distintos formatos y un montaje trepidante. El resultado final, propio de todas las películas de Stone, ha dado pie a mucha polémica. El personaje aparece en la película como un hombre neurótico, un mentiroso patológico, violento, obsesionado con el poder y con la familia Kennedy. ¿Sabéis quién está detrás de esto? Teddy Kennedy. Sí, ahoga a una fulana en su coche y no puede presentarse a presidente. Ha quedado hundido con lo de Chappaquiddick. Sí, pero ha tenido que morir alguien para que su basura saliese en los periódicos. El cabrón de Kennedy se sale siempre con la suya, maldita sea. Para el papel de Nixon se barajaron los nombres de actores como Jack Nicholson, pero finalmente el elegido fue el británico Anthony Hopkins, un papel para el que prácticamente no se usó maquillaje ni caracterización. ¿Por qué la toman conmigo esos gilipollas? ¿Porque no les gusta mi aspecto? ¿Porque no les gusta dónde fui a la escuela? Porque no son americanos. Sí, claro, y porque no confían en América. En verano de 1977, las entrevistas televisadas que realizó David Frost a Richard Nixon obtuvieron la mayor audiencia de un programa de noticias en la historia de la televisión estadounidense. Más de 45 millones de telespectadores con ganas de echar un vistazo a la mente del expresidente caído en desgracia y de oírle reconocer los abusos de poder por los que se vio obligado a dimitir. Su legendario enfrentamiento revolucionó el arte de la entrevista y cambió el aspecto de la política. El pueblo norteamericano necesita una condena, ni más ni menos. La integridad de nuestro sistema político y de la democracia como idea, sin duda alguna, depende de ello. Y si en el futuro la gente, al mirar atrás, dijera que fue en esta entrevista cuando Richard Nixon quedó exonerado, estaríamos ante el peor delito de todos. El director Rob Howard llevó a la gran pantalla la obra del dramaturgo Peter Morgan, en la que se detallaba la batalla que libraron ambos personajes. El desafío Frost contra Nixon no solo recrea las entrevistas televisadas en directo que cautivaron a Estados Unidos, sino las semanas de maniobras y negociaciones que llevaron a cabo los dos hombres y sus respectivos equipos. Frank Langella y Michael Sheen eran los dos grandes hombres a los que millones de americanos vieron por televisión. Frost carece de su clase intelectual, señor. Va a poder dictar las condiciones, reflotar su reputación, si esto sale bien. Si lo ve mucha gente y modifica su opinión.
podría volver a Washington mucho antes de lo que esperábamos. ¿Tú crees? Estoy seguro. Sería algo tan bueno. Bueno, pues Gatlin no es la única serie política que ha llegado en los últimos días a nuestras televisiones. También podemos ver un retrato de las primeras damas estadounidenses. This land is your land. This land is my land. Sí, son 3 primeras damas que usaron las mismas habitaciones de la Casa Blanca, pero en épocas muy diferentes. The First Lady pone el foco en la vida de Michelle Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford después de la llegada de sus respectivos maridos a la presidencia de Estados Unidos. Un viaje por estas reconocidas figuras cuyo papel institucional fue importante en muchos momentos de la historia, pero también dentro de la familia, como consejeras y madres. Ya me imagino que no será una transición fácil para nadie. Claro que no. El nivel de escrutinio sobre usted o su marido. Todo el mundo va a opinar sobre su decoro, o su ropa, o cómo cría a sus hijas, o sobre si sus ideas son demasiado feministas, o si sus causas no lo son lo suficiente. Aprendí hace ya mucho tiempo que hay personas a las que no agradaré y que lo único que debo hacer es ser yo misma. Ya averiguará qué clase de primera dama quiere ser usted. Lo más llamativo de esta serie antológica son las 3 actrices que interpretan a las primeras damas. Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson consiguen con irregular resultado retratar a estas mujeres que en algún momento habitaron la Casa Blanca. Susan Bier, directora reconocida y una de las guionistas de The Undoing de la serie, es productora ejecutiva y dirige toda la temporada. Bueno, y ahora sí vamos a comentar estas 2 series, 2 retratos femeninos. Voy a empezar yo con First Lady por ir un poco al saco, que claro, es que la figura de la primera dama es tan machista y tan horrenda que lo que hace la serie, ya hemos visto la primera dama en el cine, lo hemos visto en El presidente y Miss Wade, que es una película de Aaron Sorkin, lo hemos visto en El ala oeste de la Casa Blanca, lo hemos visto en pues también en otras películas donde se ha retratado la Casa Blanca, incluso en aquellas donde se destruye. Y sin embargo, lo que podría proponer esta serie a día de hoy, que es una revisión de la propia figura, no está. Está una loa a esas mujeres que evidentemente han sufrido un machismo, han sufrido las consecuencias de una política, han sido personalidades importantes porque entran formando parte activa de la política, pero no hay una enmienda a la totalidad. Y me parece, aparte que me parece que están todas espantosas, o sea, me parece que es que la serie no tiene ningún tipo de interés en este momento. Supongo que en Estados Unidos sí, pero aquí no. Si me hacen una serie de Ana Botella, no sé, y el resto es que no vería nada, pero ni aunque fueran primeros damos, o sea, bueno. O sea, nada. Habría que verlo. Y con respecto a Gaslit, pues no es, o sea, no es una obra maestra, pero me gusta mucho ese punto de vista de la mujer loca, que quizá no está contado para hablar del Watergate, y de un caso que cambió la política americana y por ende la política mundial. Y ahí sí, Julia Roberts y Sean Penn están maravillosos. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. A mí The First Lady me parece mediocre. O sea, terminé el primer capítulo y no sé cómo lo pude hacer. Me sorprende porque con 3 monstruos interpretativos y grandes actrices que están por delante, están todas fatal. Gillian Anderson me recordaba un poco a The Crown, a aquella caricatura que hizo un poco también de Margaret Thatcher, ¿no? Creo que están fatal. Creo que Michelle Obama en cualquier momento va a querellarse contra Viola Davis, porque por favor, y luego aparte de ellas, bueno, creo que la dirección también cojea un poco, los guiones están completamente inconexos, las relaciones que tienen entre ellas en los saltos temporales no vienen a cuento. Es una serie que podemos olvidar, ya vamos a correr un tupido velo con ella, pero por otro lado está Gaslit. A mí me parece más prometedora y es verdad que llegué a ella y no conecté, pero en el segundo capítulo ya pues me pareció que fluía
fluía un poco más. Julia Roberts está increíble, además me parece que es un personaje muy potente y también muy complejo, porque ella tiene una cara frente a los periodistas o en todas las reuniones que hace con el Partido Republicano, y luego en casa es de otra manera, cómo se comporta con su marido, esa relación de poder que también se traslada a casa. Sean Penn, brutal también, debajo de todo ese maquillaje y de todas esas prótesis. Que lo hizo antes de irse a Ucrania, hay que dejar Sí, claro. Y lo que más me gusta de Gaslit es que no pone el foco en la corrupción y en el caso periodístico, que lo hemos visto retratado en muchas películas, sino más un poco en el absurdo, ¿no? En todos esos personajes que están un poco caricaturizados, que eran unos patanes absolutos, y cómo utiliza el humor, el absurdo y el cinismo incluso también para hablar de la política de Estados Unidos. Bueno, es que eran patanes y a la vez mamporreros, o sea, de las cloacas del Estado. Sean Penn, antes de irse a Ucrania, y sigue sin fundir sus Oscar de oro. No encuentra dónde. A Zelensky en la ceremonia de los Oscar. Yo no he visto The First Lady, pero como me la habéis recomendado tan bien, pues me voy a poner en cuanto pueda. Y Gaslit, sí, a mí me gusta mucho el punto de partida, ¿no? Y la revisión, como escuchábamos, el cine ha tratado tantas veces el Watergate y es un género propio, como decía Dani, y buscar ahora en el siglo XXI una revisión desde otro punto de vista, pues claro, hay que hacerlo encontrando a nuevos personajes silenciados o olvidados para el gran público, que sí se sabía que estuvieron ahí, pero no se sabía qué hicieron con ellos o qué papel formaron o tuvieron en todo este entramado. Y me gusta mucho el juego de poder que establece la serie, porque también Martha Mitchell es un personaje que no la acompañas en todo momento, que es un personaje con unas ansias de éxito, de portadas, de comunicar, de mostrar su desacuerdo, de desafiar a la mujer de Nixon. Y creo que una de las cosas interesantes que está ahí en la serie es la fricción entre los propios republicanos, ¿no? Por la guerra de Vietnam, porque al final las madres republicanas también enviaron tenían a sus hijos claro, a la guerra de Vietnam, y cómo todo eso pues se empasta con la campaña republicana que se preparaba, con esa gente que rodea al presidente de Estados Unidos, que siempre los vemos y que son cada uno a cual más desquiciado por la política americana, o que sabe menos de las cloacas del Estado y se mete ahí directamente. Y creo que es una serie que, de lo que he visto hasta ahora, que quiero seguir viéndola, va a avanzar y promete. Por ahora me la quedo. Hasta que llegue la serie sobre Pegasus nos quedamos con esta. Ya veremos. ¿Tú no quieres ver Primeras Damas españolas? No, Primeras Damas españolas no, quiero ver espionaje español. Sí. Exactamente, aunque ya está Mortadelo y Filemón. Bueno, vamos a dejar la política a un lado, pero vamos a seguir con historias basadas en casos reales que llegan estos días a las plataformas. Esta semana también ha llegado uno de los grandes estrenos de HBO Max de la temporada, basado en uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. En 2001, Michael Peterson llamó a emergencias buscando ayuda porque su mujer se había caído por las escaleras. Cuando la policía llegó, ella estaba muerta y él fue detenido como principal sospechoso. Escrita y dirigida por Antonio Campos, The Staircase es una vuelta de tuerca al true crime, convertido en este caso en ficción, valiéndose de la flexibilidad creativa para ofrecer una visión de conjunto sobre lo que ocurría dentro de las paredes de esa casa, y protagonizada por dos grandes nombres, Colin Firth y Toni Collette. I'd like to make a toast to so many better days ahead. Every day is going to be an adventure, so always stop and think, this is one of the happiest days of my life. Los aficionados al género ya habrán devorado el documental del mismo nombre que en 2004 estrenó en el Canal Plus francés Jean-Xavier Delestret, creo que lo he dicho bien, donde exploraba el caso de un novelista y la sospechosa muerte de su mujer. Como todo true crime, que se respete todo lo que vamos descubriendo durante los episodios, funciona como giros de la trama, y en The Staircase hay muchos, tantos que estas revelaciones también toman por sorpresa en muchas ocasiones al abogado defensor de Peterson, obligado pues a racionar al caso que está construyendo la fiscalía para poder rebatir sus argumentos. La serie documental completa, a la que se han añadido capítulos a lo largo del proceso judicial, se puede ver en Netflix. ¿Sabe cuántos fallos técnicos hay en las fotos? No, señor, esos son los únicos dos que he visto. Ron encontró varias fotos donde
Hay diferencias prácticamente imperceptibles, pero que resultan muy significativas. Entre dos fotos que la policía sacó al mismo objeto en un momento en que Michael Peterson estaba en algún lugar bajo vigilancia policial o fuera de su casa. Y otro caso real de un criminal convertido en serie de ficción, también ha llegado en los últimos días, es el de Clark Olofsson, un criminal sueco que se convirtió en una de las personalidades más controvertidas de la historia contemporánea, condenado por varios cargos de tráfico de drogas, intento de asesinato, asalto y decenas de robos a bancos. Ha pasado más de la mitad de su vida tras las rejas y fue el creador del llamado síndrome de Estocolmo durante un fallido atraco a un banco donde se ganó el favor de todos los presentes. Bill Skarsgård, que es el último payaso de las películas de It, interpreta a este criminal en la serie Clark, que caía demasiado bien en Suecia. Esta serie está basada en su propia autobiografía y se puede ver completa ya en Netflix. Me llamo Olofsson, Clark Olofsson. Os voy a contar toda la puta historia. Es probable que hayáis oído hablar de mí, un criminal conocido. Me conocerían como el tipo del síndrome de Estocolmo en todo el mundo. Me cago en mi vida, tendrían que haberlo llamado el síndrome de Clark Olofsson. Si no podía ser el mejor en ser el mejor, por cojones que sería el mejor en ser el peor. Y vamos a terminar este repaso, este maratón de series con una adaptación de una novela que ya fue llevada al cine, la figura de Michael Caine, el ex contrabandista convertido en espía británico. Harry Palmer salió de las novelas de Len Deighton, ya tiene su propia serie de televisión, Harry Palmer, el expediente Ipcress, creo que se dice así. La serie está compuesta por 6 episodios, se podrá ver semanalmente en Movistar Plus y está ambientada en plena Guerra Fría, donde los grandes poderes pues pugnan por hacerse con los secretos nucleares, donde se adentrará también y tendrán que moverse, ¿no?, sin confiar su suerte a norteamericanos ni a soviéticos. Joe Cole, uno de los hermanos de Peaky Blinders, se pone el traje de este espía. Bueno, Housemartin. Negocios. Sabía que llegaríamos ahí. Ese hombre nos interesa por su relación con una persona desaparecida muy importante para la defensa y la seguridad de la nación. Ya veo de qué va esto. Mediante su contacto con Housemartin, usted nos ayudará a localizar y rescatar a la persona desaparecida. ¿Y después? No le prometo la libertad. Pues ojalá lo hiciera. Primero Housemartin. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí con estas recomendaciones, con las 2 series políticas, una sí, una no, Primera Dama no, la otra sí, y con todos estos nuevos estrenos que han llegado a las plataformas. Volvemos la semana que viene, adiós. Hasta luego. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.